Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La verdad es grande el misterio de piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Palabra de Dios. Señor es la verdad y tu ley nuestra libertad. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alaben al Señor. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es buena, poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor es buena, poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Continúa la lectura continuada de la carta de Pablo a Timoteo, que como les dije a ustedes ayer, es una de esas cartas fuera de lo común, porque Pablo, usualmente lo que tenemos de él, no significa que no haya escrito otras cartas, a lo mejor, pero muchas de estas cosas se perdieron en la historia. Nadie escribió cartas para que las fuéramos a leer en el futuro. Algunas cosas, gracias a Dios, las hemos podido conservar, otras muchas se han perdido. Lo que tenemos de Pablo son las cartas generales, las cartas a las comunidades. Ya les mencioné los Gálatas, los Tesalonicenses, los Corintios, y 2 o 3 cartas que están dirigidas a personas en particular. Unas a Timoteo, otras a Tito, otras a Filemón, que es la más cortita. Y son cartas también muy, muy reveladoras, porque podemos, como hablábamos anoche, ver la visión que tiene Pablo de la iglesia. Una visión que es la visión. La visión de la iglesia ha sido degenerando mucho, al punto de que para muchas personas la iglesia es el Vaticano y la iglesia son los curas. Miles de gente cree eso. Me voy porque un cura me hizo tal cosa. La iglesia no es un cura. Es como si usted, un médico, le hace un malpractice. Usted deja de ir al médico. Porque un dentista te sacó una muela y te dejó un hueco, tú más nunca vas al dentista. Pero para que ustedes vean que son visiones que hay. Gente que no voy a la iglesia porque a mí la iglesia me rechaza porque soy divorciado. No, quizás te encontraste con un cura que era un poco incordio, un poco ignorante, pero un cura no es la iglesia, hijito. Un obispo, pero son visiones que se tienen porque no hemos ido a lo que es la iglesia. Y la iglesia se revela a través de las Escrituras. Y aquí tenemos nosotros, ayer Pablo le decía a Timoteo cómo debía ser un obispo, perdón, a Tito el otro día, ¿ves? Son recomendaciones muy concretas. Hoy le habla de una, fíjese qué cosa, para los que siempre están, que se sienten juntos y demás. Fíjese que hoy está clarito lo que para Pablo es la iglesia. Es un ente vivo, lo dice. Mira, pronto voy a verte, pero mientras que yo llego, yo quiero decirte cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo él habla de este lugar? Fíjense que para él no es la iglesia.
Para él esta es la casa de Dios, que al mismo tiempo es la iglesia del Dios vivo. La palabra iglesia, se lo he dicho muchas veces, viene de una palabra griega que significa, que es la palabra eclesía, y que significa asamblea de creyentes. O sea, la palabra iglesia no es algo, es un ente vivo. Somos nosotros, gente que está viva, la asamblea de gente que cree en Jesucristo. Esa es la iglesia. Y la iglesia se reúne en la casa de Dios. De hecho, nosotros deberíamos decir, ¿a dónde va? A la casa de Dios. Porque yo, iglesia, vengo a la casa de Dios. ¿Quién habla así? Nosotros no hablamos así porque, no porque seamos ignorantes, es que se han utilizado términos equivocadamente y ahí se quedaron. Y es una lástima porque entonces vienen los malos entendidos. ¿Ves? No, porque la iglesia dijo, pero hijo, es que tú estás hablando de cosas que no son. Cuando tú oyes, por ejemplo, un curso de historia de la iglesia, ¿qué cosa es la historia de la iglesia? Nosotros en este momento estamos escribiendo la historia de la iglesia. Porque yo estudié historia de la iglesia. No, tú estudiaste los años, pero la iglesia no ha terminado de escribir su historia. ¿Cuándo tendremos el último capítulo? Cuando el último de nosotros se muera y esto se acabe. Que entonces escribiremos el último capítulo, pero en este momento estamos escribiendo que ahora en este momento hay un papa argentino, como un papa alemán, que eso es historia. Que un papa vivió 33 días, eso es historia. Que los papas ahora viajan, el papa estaba otros días en Mozambique, eso es historia. Pero usted tiene que estar conectado. Y ser iglesia, sentirse iglesia. En eso hemos fallado, no lo hemos logrado. Muy poquita gente se siente iglesia. Si yo me siento iglesia, yo no me puedo ir de la iglesia, porque eso sería irme de mí. Yo soy iglesia, yo no me puedo ir de la iglesia porque yo soy iglesia. El día que a mí me bautizaron, a mí me hicieron dos cosas: hijo de Dios y miembro de la iglesia. Yo soy iglesia. Yo no me puedo ir de la iglesia. Yo puedo negar lo que yo soy, entonces niego la iglesia, pero yo no me puedo ir de mí. Es como usted nació en Puerto Rico, usted puede renunciar a su puertorriqueñidad, pero eso no quita que usted dejó de nacer aquí. Luis Miguel dice que es mexicano y él se siente mexicano y todo, pero Luis Miguel nació aquí. Y el otro día viendo la serie, decía cantante boricua mexicano, porque nació aquí lo bautizaron, aquí lo bautizaron. Pero claro, su papá era español, estaba aquí cantando en sus cosas y querían, porque ahora ya uno se entera de cosas, ellos querían que él naciera aquí, no para que fuera puertorriqueño, para que fuera ciudadano americano. Y como no era tan fácil ir para allá, vinieron para allá. Ellos no querían que fueran boricua, él quería que él tuviera la ciudadanía americana. Así que es boricua, ciudadano americano y mexicano. Pero hay cosas que son suyas, que son sus realidades, y la iglesia tiene su realidad. Entonces, esa iglesia, ahora entramos en el evangelio, que es un evangelio que a veces uno lo entiende, hace que uno sea parte de una generación que no es la generación que vive en este momento, porque nosotros somos una generación dentro de una generación. ¿Qué es lo que está hablando hoy? Nosotros no somos gente ingrata, nosotros somos gente que escucha, nosotros somos gente que estamos en consonancia con lo que está sucediendo, pero dentro de la realidad crística. Me explico, para que sea bien sencillito. Yo interpreto todo, mi vida personal, mi esposa, mis hijos, dentro de un contexto de revelación cristiana, de mi relación con Cristo. Yo no soy de la gente de la generación de hoy que vive como la vida loca, que así le importa, que esta casualidad, que es el karma, toda esa gente. No, yo no soy de esa gente. Yo no soy mejor que nadie, pero yo no soy de esa generación.
Yo soy una generación que interpreta una realidad a la luz del Evangelio. Yo trato de que todo lo que a mí me pase, por muy horrible que sea, yo lo pueda ver dentro del misterio de Cristo. Claro, dice, ¿con qué yo voy a comparar a la gente de esta generación? Entonces, eso es una rima, esto no tiene sentido para nosotros, pero esto es como una rima judía, muy judía, ¿no? Es como diciendo, chico, tú nunca estás en nada, diríamos nosotros, porque te decimos eso y tú no lo haces. O sea, sería hoy decirle a uno de nosotros, mira, tú siempre estás fuera de tiempo. Te tocamos un bolero y baila cha-cha-cha, y te tocamos cha-cha-cha y baila hip-hop. Tú nunca estás en lo que tienes que estar, eso es lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque entonces pone el ejemplo. Vino Juan el Bautista, que era un hombre sumamente ascético, un hombre que se vestía de piel de camello, comía saltamonte, comía piel. Entonces le decían ustedes que ese hombre tiene un demonio. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, entonces dice, es un comilón y un borracho. Amigos, vengan acá, ¿cuándo ustedes van a estar satisfechos? Y eso nos pasa. Yo estaba precisamente hoy con 2 personas de la parroquia, haciendo unas diligencias, y yo estaba hablando con ellos, ¿no? Y es muy bonito cuando uno sale, comparte, ¿no? Y hablamos como sentábamos nosotros, que empezamos a buscar anuncios y terminamos hablando del misterio de Dios, que es bonito. Y veníamos hablando precisamente de esto. Y yo le decía, mira, porque ahora tengo lo de Alina, además digo, mira, no importa. Yo hablo de mí, cada uno de ustedes habla de lo que quiera, pero yo me pongo a ver cuántas personas aquí, yo lo veo en la parroquia, pero cada uno interpreta su vida como la quiera. Yo en mi carácter personal, yo siempre estoy endeudado con Dios, yo no tengo cómo pagarle a Dios, porque como yo no creo en casualidades, yo nunca he creído en casualidad. Yo creo que cada uno viene con su librito abajo del brazo y que todo el mundo aquí tiene lo que tenía que tener. Lo que pasa es que lo que a mí me tocaba, yo tenía que interpretarlo a la luz del Evangelio, no con mis petaletas y mis pesadeces. No. Y hay mucha gente que se revela y que se... No, esa no era la idea, hijito, no era la idea. Era lo que te tocaba, lo procesaras dentro del misterio de Cristo, igual que Cristo tuvo que procesar una cruz. Él dio el primer paso, o sea, dijo, señores, síganme en lo que es la vida. O sea, Cristo, díganme un ratito que Cristo tuvo que tú puedes decir, ay, qué rico la pasó. Si cada vez que siempre había gente acechándolo y poniéndole trampa, este hombre tuvo 3 años de miseria. Bueno, cuando nació tuvo que irse al exilio, qué vida. Entonces, yo soy su discípulo. Entonces, yo mirando, y yo decía, pero aparte de todo, yo he sido afortunado, entonces veníamos hablando y yo le dije, mira, ¿cómo yo le pago a Dios lo que hizo con mi sobrino? Cuando yo aquí en la oficina he tenido tantos casos de padres llorando de sus hijos que nunca han salido de las drogas. Fueron 5 años, no fueron 4 días. Ver a ese muchacho muerto en vida prácticamente. Y que mi sobrino en este momento, Dios lo ampare y lo proteja. Casado, sacó su maestría, tremendo papá, 3 hijos. Y no es que él salió de eso, es que él no se acuerda de ese momento de su vida. Mira qué sanación, él no se acuerda de eso. Rafa, ¿cómo yo le pago a Dios eso? O sea, por mucha misa que yo celebre, por muchas obras que yo haga, por muchos retiros que yo dé, por muchas conferencias, por muchas cosas, por muchas predicaciones, yo no le puedo pagar a Dios eso. ¿Cuánto vale eso, Margarita? ¿Cómo tú pagas eso? Y si yo le agrego a eso el poder haber llegado a la cama de mi padre cuando a Cuba no se podía viajar, que si ustedes se acuerdan del milagrazo ese que Dios me dio, aquí estaba el cantautor Luis Alfredo, que Dios te acuerda que estaba aquí el Santísimo, yo estaba ahí. Y si ustedes se acuerdan, fue un concierto que me dijo, Padre Willy, usted ponga el Santísimo. Él se sentó ahí en un stool, yo estaba aquí, estaba el Santísimo expuesto, y todos fueron canciones porque él es tremendo compositor. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que al final él dijo, esta canción no es eucarística.
pero yo quiero compartirla con ustedes porque yo creo que él es chileno, uruguayo, que sí. Pero él se casó en España, por eso tiene acento, ¿no? Se casó con una catalana, vive allá. Y dice que él estaba ahí en Barcelona y le llega el recado de que su papá se estaba muriendo. Y entonces él coge el avión para ir a ver a su padre. Y en el avión él escribe una canción a su papá. Yo que estoy aquí, digo yo para mí, entonces son cosas mías, digo, ay, esa canción a lo mejor un día la tengo que cantar yo. Pero ¿qué me... Bueno, se terminó, fue precioso. Yo tenía aquí un amigo mexicano y Fara y Carmen estaban vivas, lo llevamos al hotel, él estaba aquí. Y cuando yo voy para la casa, suena el teléfono y era Pepito el Rullán. Me dijo, padre, yo no sé cómo mi familia allá cogió el teléfono, lo llamaron, porque no me llamaron a Pepito. Miren a quién llaman, a un médico, a mi médico. Y me dice Pepito, padre, me acaban de llamar de Cuba. Y si yo fuera usted, yo cogía un avión inmediatamente porque su papá está muy enfermo. Cuando un médico te dice eso, ¿qué te está diciendo? Que se está muriendo. Entonces, ¿qué problema había? En ese momento, las relaciones con Cuba estaban cerradas. Para ir a Cuba solamente se podía utilizar una agencia de viaje que estaba en la avenida central, que se llamaba PA, no para, sino Pa Cuba La Caridad, con una persona que después resultó que era espía cubana y aquí su unidad hasta creo que está presa se fue un lío por una mujer que, bueno, pero era la agencia y le habían dado los permisos. Pero esa agencia abría de lunes a viernes y esto era sábado por la noche. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo llego a Cuba? Entonces Nereida, que Dios me la bendiga, que esa espiritualita, que está muy enferma, está muy enferma. Me dice, padre, tranquilo. Entonces ella empieza a llamar aquí y allá y coge por copa. Me dice, padre, ya le resolví. El domingo, era el vuelo de las 7 de la noche de copa. Usted va a ir San Juan, Panamá, La Habana. Está todo. No se preocupe. Me dio tiempo de celebrar las misas del domingo. Salgo que Bartolo, yo tengo testigos, que eso era enero. Inmediatamente, 3 meses después del 11 de septiembre. Ese aeropuerto estaba así. Cuando yo llego, esa hora que usted entra, eso era una fila como de aquí hasta allá. Digo, ay Dios mío, yo no llego. Entonces llego a Copa, porque antes de mí había un señor, todo esto lo tengo aquí, mire, un guatemalteco con unas cajas y unos líos, decía, que acabe de resolver que se me va el avión. Y entonces llego y me dice la señora de Copa, no, yo lo siento, pero aquí no se despachan boletos para Cuba, eso está prohibido. Digo, no, pero es que yo hablé, no, yo lo siento mucho, necesita taca. No, aquí no hay nada. No, usted no puede, aquí no se puede, yo no puedo hacer eso. Digo, ay señor, y así tranquilo, mire, yo estoy erizado. Y en eso viene un señor, yo estaba de laico, de camisa y pantalón, viene y me dice, padre, ¿qué le pasa? Digo, no, es que dice, fulana, échate a un lado. Eso así. Dice, mire, padre, ya hablé con Panamá. Fulana, hazle un pasaje al padre San Juan, Panamá. Ya yo resolví. Cuando usted llegue, padre, a Panamá, lo están esperando para el vuelo de La Habana. Y coge ahora los boarding passes y pásalo por delante de todo el mundo que lo están esperando en el avión. Voy y entrando en el avión cerraron la puerta porque ya yo iba con el corazón aquí, imagínate. Era un vuelo de noche. Llego a Panamá, los pasajeros con destino a Cuba que se presenten, ningún pasajeros, era yo solo. Me estaba esperando, venga con nosotros. El vuelo de La Habana, inmediatamente me monté. Llego a Cuba a las 12 y pico de la noche. El aeropuerto de Cuba, cuando ahí tengo a Lidia sabe lo que es entrar en el aeropuerto de La Habana siendo cubano, porque ustedes, hola boricua, yo voy a Puerto Rico libre, no sé cuál. Nosotros no, pues yo tengo el pasaporte americano, pero dice nacido en Cuba. Y eso, Lidia está ahí, que lloró, ella sabe, yo no estoy mintiendo, Dios me ampare. Pero no, porque yo a veces me trataba de colar. Cuando fuimos con Salterre, todo el mundo, boricua, y yo me colé. Y porque son unas águilas, dice,
No, pero tú no eres boricua, tú eres cubano, tú vas por allí. Y esa mujer que está ahí metida en una guagua llorando, pues yo estuve 2 horas revisándome. Pregúntele a ella que está ahí. Entonces yo dije, bueno, cuando a mí hermano, como que yo estoy en la casa de Dios. Yo venía con mi maletita porque yo metí 4 cosas. El aeropuerto, tú sabes que hay que cruzarlo, es grandísimo dentro de la inmigración. A mí nadie me vio. Eso que dice, esa lectura de los hechos que salieron y las puertas se abrieron, yo viví eso. Yo decía, ahorita me llama, yo iba con mi maletita, yo iba taca. A mí nadie me vio, a mí nadie me paró, a mí nadie me dijo nada. Yo crucé ese aeropuerto por dentro, taca. Yo decía, no, es como si hubieran hecho así, mira, el hombre invisible. Llego al hospital militar donde habían llevado a mi papá, le llaman militar porque fue un momento del ejército, ahora no, pero en hospital militar hay un hombre, no, hasta ahora no es de visita, son casi la 1. Entonces iba con una persona, pero mire, vino de viaje, chico, mira, que no sé. Dice, bueno, pase 15 minutos. Mi papá estaba en un estado comatoso, y yo llego al lado de la cama, abre los ojos y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y a mí me dio por decirle, que yo estaba en Cancún y vine por aquí, quería darte un saludo. Entonces me mira con una dulzura, entonces yo le digo, papi, yo te quiero mucho. Y él me dijo, yo también, mi hijo. Yo la abracé y volví a cerrar los ojos. Unas horas después murió mi papá. ¿Cómo yo pago eso? Por eso yo no entiendo a gente aquí que ha tenido bendiciones, y son gente muy mal agradecida. Tienen trabajo, gente que ¿cómo tú puedes? Porque todo es bendición. Pero ¿qué pasa? Es esta generación. Hoy decimos que son los milenios. Mentira. Es la generación de gente mal agradecida, que no se siente pueblo de Dios, que no se siente iglesia y que todo lo toma por dado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No. Porque hay gente que no tiene lo que tú tienes, chico. Y aquí todos, nosotros, ¿sabe de qué yo estoy hablando? Que no tuve lo que yo quería. Cuidado, no habrás tenido eso, pero tienes otras bendiciones. Porque ninguno de sus hijos es parapléjico. Ni ninguno de sus hijos está en diálisis. Ni ninguno de sus hijos es autista. Concho, chico. ¿Por qué siempre cuenta la cosa negativa? Gente malagradecida. Esta generación que siempre está viendo lo contrario. Vino el bautista, es un demonio. Viene el otro, es un borracho. Bueno, y ven acá, ¿a quién es el que tiene que venir para que tú estés contento? ¿Cuándo es que tú serás feliz? ¿Y cuándo tú vas a decir, todo es gracia? ¿Cuándo? Dime. Nunca, porque no eres tú, que eres una persona que nunca has caído en tiempo y que no te has dado cuenta que tú eres iglesia, y en la iglesia todo, aunque sea negativo, es al final una bendición. Esto es la lectura de hoy. Pero hermano, esto yo lo puedo predicar allá usted con su conciencia. Esto es tomar una decisión en mi vida. Porque si yo quiero, mi vida es una desgracia. Si yo quiero, yo me voy a amargar. ¿Qué carajo voy a ser yo cura? Yo tengo todas las razones para ser un sinvergüenza, porque yo tengo materia para ello. Pero ¿por qué? ¿Por qué le voy a echar toda la culpa a Fidel? No. Si Fidel no hubiera existido, yo no lo hubiera conocido a ustedes. Y eso es lo que pasa, o sea, es una decisión que uno hace. Y para mí ser cristiano es una decisión que yo hago de ver no el vaso vacío, sino medio lleno. Y yo creo que a mí me da mucha pena porque nosotros a veces los cristianos somos gente muy, muy ingrata, muy amargada, muy criticona. No. Yo le hablaba a él que ya casi terminé el libro con mi amiga Mónica. Mañana le voy a mandar la cartita a mi hermana, porque le voy a decir, yo quiero ser amiguito tuyo.
Además tiene la obligación porque es carmelita, así que ya terminé. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo esta monja de clausura pudo ver una bendición en estos transexuales? ¿Qué es lo que vio en ellos? En ellas, porque siguen siendo mujeres, o sea, pero es un misterio, hermano. Yo quiero traer el libro, yo tengo que traer el libro, quiero que ustedes lo lean. Una maravilla. Y ese libro, yo estaba en Buenos Aires, yo fui a comprar unas cositas y cuando veo esta acariciando heridas, entonces veo, ella está en la carátula, es bonita, una muchacha bonita, tendrá unos 50 años. Entonces dice, la historia de una monja carmelita descalza de clausura y su apostolado entre los transexuales. Y cuando yo dije, ¿cómo? ¿Qué hace una monja clausura metida con los transexuales? Y empieza la historia. ¿Qué historia? ¡Wow! Y cómo, o sea, es que y más lo que nos ha tocado. Porque el mundo ya no es igual. Este mundo ha tenido una transformación y lo que falta, y la iglesia tiene que ir a la persona. Nosotros no podemos seguir encerrados en 4 paredes, yo se lo dije anoche. Porque allá afuera hay un montón de gente que tiene un corazón abierto a Cristo, pero nadie le predica a Jesucristo. Y lo que hacemos es estar amargados. Chico, déjate de cosas y vete a los demás. Porque esta monja tuvo un problema muy grande con su papá. Y lo digo porque tiene el libro escrito. Y ella, fíjate, ministrándole a estos seres humanos, pudo sanar sus heridas. Porque su papá abandona a su mamá, pasaron hambre. Ellos viven en el sur de la Argentina. O sea, el lugar se llama Noaquín. Yo nunca había oído eso. De hecho, yo creía que eso era en Asia, pero no, eso es el sur de Argentina. Y ella tenía un odio, una cosa. Dice, me obligaron, estas personas, estos seres humanos, en su tragedia, me obligan a mí a reconciliarme con alguien. Oigan esto, ya monja de clausura, profesa, carmelita descalza, y yo odiaba a mi padre. Y el ministrarles a estos seres, la confronta a ella con su realidad. Es que Dios tiene un sentido del humor. Pero usted tiene que coger esto en serio. Si no, hermano, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué este show? ¿Para vivir como con pintura y capote? No, hombre, no. Esto es para hacer algo con nosotros. Esto es para que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Y a Jesucristo no lo voy a conocer hasta que yo no tenga una verdadera reconciliación conmigo mismo, con lo que a mí me tocó. ¿Quién aquí tuvo la vida perfecta que quería? Yo no la tuve, pero como dice el poeta latinoamericano, con el limón la limonada y contigo pan y cebolla. Y el problema es que es una decisión, y yo creo que en el momento que usted dice, mira, a mí me tocó este papá, a mí me tocó esta mamá, a mí me tocó esta realidad, a mí me tocaron estos hermanos, a mí me tocó esta esposa, a mí me tocó este esposo, me tocó estos hijos. Con esta realidad, ¿cómo yo puedo ser un hombre en paz, feliz y sobre todo iglesia? Cada uno tiene su. Por eso estoy trayendo al Padre, porque me he dado cuenta y no me puedo cruzar de brazos, no puedo hacerlo. Porque hay veces que digo, yo no voy a traer a más nadie, ¿a quién te le hace lo que? No puedo. Yo no tengo compromiso con usted, yo tengo compromiso con él. Entonces, cuando le dije al Padre José, yo quiero mucho al Padre José, un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre misionero. Y el Padre, como no, dame un retiro de sanación interior. Yo no he hablado con él, yo nada más que le di unas pautas, él escogió los temas y yo me voy a sentar porque, y él me dijo, Willy, esto no es de Puerto Rico, esto es mundial. Mira cómo está México, el país de la Guadalupana.
Pero es que se acabó el pan de piquito, se acabó la religión fácil. Nos están diciendo, yo quiero saber quién está conmigo. Aquí todo el mundo dice que es mi discípulo y cuando llegue el momento todo el mundo se manda a correr. Yo quiero quién va a estar conmigo. ¿Quiénes son los Juanes? Porque Juan estaba a pie de la cruz. Los otros 11, todo el mundo mira y dice así, y todo el mundo, ay, y pobrecito Pedro, bocón al fin. Aunque todo el mundo, oye, y frente a la falda de una mujer, lo negaste 3 veces. Pero yo he sido Pedro, y yo he sido Tomás, y yo he sido Judas. Yo no puedo criticar a nadie. Yo quiero ser Juan. Yo también, yo quiero ser Cristo. Pero papito, ¿con qué te sientas? Y yo creo que estas son decisiones que en este momento histórico, yo creo que la iglesia se está confrontando. Fíjate que en este momento todo el mundo está, cardenales, escándalos. Fíjese que aquí no ha quedado nadie con cabeza. Hasta el Papa que decía que quería que renunciara porque encubrió a no sé quién. Dice, ¿y por qué está pasando esto? Bueno, hay gente que es enemigo, hay gente, sí, pero todo no es porque seamos enemigos, es que muchos de nosotros no hemos cumplido con nuestro deber. Y Cristo no está haciendo porque no ame a su iglesia, porque ahora hay que meterse evangélico. No vamos a vivir porque esa gente está peor que nosotros. Porque por nosotros se sabe, ellos están cerrados, pero eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo, porque ya ustedes han visto cómo están las cosas. Las iglesias, algunas protestantes están cerrando porque no hay diezmo. Entonces creen que tu problema nuestro es un problema del cristianismo, no del catolicismo, del cristianismo. Lo que pasa es que aquí todo el mundo es negocio. Porque aquí cuando la gente no sabe cómo hacer dinero, ¿qué es lo que hace? Pone una iglesia. Saca la licencia y los pobres acaban con la gente. Y a viajar y tener un carro del año, un Buick y un Rolex. Aquí esto es un desastre. Pastores que han abusado de muchachitas. No voy a entrar en eso porque si menciono nombres, lo que hay. Y hay gente que todavía no se ha abierto la caja de Pandora. Por lo menos ya nosotros nos sacaron todos los trapos. Bueno, pero porque es que no hemos sido consecuentes. Yo estoy metido con esto. Entonces, ¿qué pasa? Y yo en este momento digo, Señor, vamos a ver qué es lo que me tocó. En estos días, porque lo de mi hermano, ¿qué puede ser? A lo mejor no es nada, pero está en otra, o sea, ¿qué va a pasar? La sombra está ahí. Bueno, pues entonces vamos a ver. Y el domingo fue un día de lo más bonito, entonces, ¡bum! Esta cosa. Bueno, si es, bregaremos. Ella me lo dijo, mi hermano, tranquilo. Que al fin y al cabo es una bendición, porque si yo no hubiera cambiado de trabajo, no hubiera tenido que hacerme físico y nunca hubiera encontrado lo que tengo. Mira, digo, ay, mi vida, Dios te bendiga. Así, digo, no, pues, ay, mi hermanita, yo le digo, bebita, ay, bebita, dice, no, mi hermanito, no sufra, si esto ha sido una bendición, porque si yo no me hago el físico, yo nunca me entero. Imagínate. Dice, y ahora entonces me dice, pero déjame darte una buena noticia. Porque todo, digo, dime, estaba contentísima. Dice, a que tú no sabes a dónde voy esta noche. Ahora, debe estar para allá. Digo, ¿dónde tú vas? Dice, voy a ver Downton Abbey, la película. Digo, ¿y eso no se ha estrenado? Dice, no, es que es una presentación especial para el consulado británico en Miami. Y como yo estoy en donde estoy, me invitaron también, así que voy con todo el consulado británico a ver la película. Digo, oye, ¿después vas a tomar el té? Muerte, risa, dice, y vamos en traje de época, se van con sus sombreros y está feliz. Digo, así es. Eso es. Yo no tengo esa fe. En este momento ella me está enseñando. Esto no es fácil, pero se puede. Lo que uno tiene que tomar una decisión. Es decir, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir amargado, no, yo no quiero, porque esto no es de Dios. Yo quiero ser un hombre y una mujer
de paz, tranquilo, y que a mí se me note que yo creo que Dios está vivo y que Dios está en control. Que aunque yo no lo vea, aquí hay un control que me supera, que aunque yo no lo vea, no deja de existir. Y es una decisión que usted como hombre y mujer cristiano hace, porque la iglesia no está muerta, la iglesia está viva. Si no estuviera viva, nosotros no estuviéramos aquí. Y tenemos cada uno, pero eso sí, se acabaron las zonas de confort, se acabaron la gente negativa, se acabó la gente que misa y me voy. No, ¿qué es eso de misa y me voy? La misa es la inspiración de un pueblo para vivir en comunidad. Que aquí hay gente que tiene que envolverse. Cristianos no, yo fui a misa. ¿Y qué tomas? ¿Tomaste un café con alguien? ¿Estás cortando grama con Charlie? ¿Cortas zanahoria en la cocina? No, más nada. No, espérate un momentito que aquí falta algo. Falta la participación de la iglesia. Y hay mucha gente que no quiere, está ahí como encerrada. Eso se llama soberbia. Y que Dios los ampare. Pequen de cualquier cosa, menos de eso. La soberbia es el pecado del diablo. Y cuando yo digo, no, yo no tengo que hacer, ese cura no me tiene. Mira, yo no te tengo que decir a ti lo que tú tienes que hacer. Yo te estoy dando puntos. Tú haces con tu vida lo que a ti te dé la realísima gana. Ahora, yo les puedo decir a ustedes algo muy tranquilo. ¿Qué cosa yo les he dicho a ustedes que no esté aquí? Búsquenme una. Esas son las opiniones del padre Willy. Díganme cuál es mi opinión. Una. Esto está ahí. Por no haber hecho esto así, es que estamos donde estamos. Y Dios es tan bueno y dice, déjame darle otra oportunidad hasta ver si esta generación cae en tiempo y se convierte en una generación agradable a Dios. Amén. Oremos a Jesucristo, piedra angular y fundamento de la iglesia, manifestado como hombre y resucitado por el Espíritu Santo de Dios, y digámosle, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Para que la comunidad cristiana, convocada por el Espíritu en torno a Jesucristo, Supremo Pastor, medite su palabra, la contemple presente en nuestra historia y dé razón de su esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que la Iglesia en su tarea evangelizadora asuma los valores de cada cultura, se encarne en ellas y se enriquezca con los dones que Dios derramó en cada una, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Por los que tienen afán de conquista y dominación a costa de sus hermanos más pobres, para que el Señor se les manifieste y su Espíritu los haga corresponder con sus vidas al plan de Dios que quiere que compartan, acojan y amen desinteresadamente. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que el Señor conceda a todos los hombres la gracia de reconocerlo en sus vidas y anunciarlo a sus hermanos desde su situación de sufrimiento, alegría o esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Para que los que celebramos a Jesucristo seamos capaces de acercarnos cada vez más a Él, para escucharlo y comprometernos con nuestros hermanos y con su reino, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Por la salud de Mary Piper, Mildred Ortiz, Denis Negrón, Davián Millán Meléndez, Ernesto Arroyo, y una intención especial de las familias de Gladys Avilés, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Por el eterno descanso de Luis Alvarado, Jimmy Cocova,
Frank Fernández, Carlos Quiñones, Berta Luis Caballero y Elena Serrano, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Señor y Dios nuestro, que enviaste a Juan para preparar con la penitencia el camino de la revelación de tus misterios, y que en Jesús, Dios y hombre perfecto, nos diste tu salvación, escucha nuestras oraciones y concédenos acoger con alegría y paz su mensaje, su libertad y su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos que bendigas esta ofrenda, que sea agradable a ti y que sea de bendición para todos nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto no hay que ponerlo de tela porque resbala mucho. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La oficina va a estar abierta ahora para las personas que se estén inscribiendo en el retiro de sanación interior. Esperen un poquito porque Isabelita va a estar registrando, pero tiene que un tico ir a la sacristía ahora, pero enseguida está con ustedes y corran la voz. Es un retiro muy bueno, va a estar muy bueno. Yo lo voy a coger con ustedes, yo estoy muy ansioso porque todo lo que podamos hacer por desatar. La última, la van a ver porque en la ficha están las charlas que él va a dar, pero la última, más o menos lo que dice es, dejémonos deshacer para que él nos pueda volver a hacer. Que es la canción Rómpeme, llame de nuevo, ¿no? Nosotros nos hemos ido haciendo en la vida, con lo que tenemos, con los condicionamientos, con las cosas, con los líos, con los traumas. Nosotros yo no creo que nadie nunca está contenta como es, porque han sido muchas cosas que se nos han pegado. Y cuando ya usted llega a cierta edad, uno mira para atrás y dice, oye, si yo no hubiera hecho eso,
Sí, todo el mundo, porque es que, y esas cosas como van creando nudos. Entonces, claro, llega un momento que uno tiene, a veces uno se deprime cuando tiene a cierta edad, porque uno dice, concho, si yo hubiera vivido de otra manera. Pero lo único que no tiene rewind es la vida. Esto es donde llegamos y hay que vivir. Pero fíjense qué cosa más linda y que uno nunca lo ve. La misericordia de Dios precisamente es esa, que uno se siente amado y perdonado por un Dios que no mira el pasado sino el presente. Claro, a nosotros eso mi mente no lo puede entender, cómo Dios puede perdonar lo imperdonable, pero puede hacerlo. Entonces, pero ¿saben qué? Mi experiencia de cura de 45 años, hay muchas cosas que Dios te perdonó, pero que tú no te has perdonado. Muchas. Y ahí viene el problema. Porque Dios me podrá perdonar todo, pero si yo no me perdono, nunca voy a ser agradecido, porque es que yo no me lo he perdonado. Y por eso hay que hacer falta sanación interior. La sanación interior muchas veces no tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo. Y piensen muchos de ustedes, uno de ustedes, a veces nosotros nos tratamos muy duro. Porque yo no, usted no es perfecto, nunca lo va a ser. Yo puedo buscar la perfección, pero ni los santos se murieron siendo perfectos. Perfecto es Dios. Se habrán muerto en un estado de perfección, pero entonces no hay nada más lindo cuando uno llega a reconciliarse con uno. Que en este libro que me he leído, que es una maravilla, fíjate, acariciando las heridas. Estas personas son transexuales, no se han hecho la operación, pero ahí no hay marcha atrás. ¿Y cómo esta mujer? Pues entonces, claro, por esa misma cosa fueron rechazados. Es un libro muy fuerte porque cayeron en la prostitución y la drogadicción y un jaleo. Y la monjita lo que hace es, que entiendan que Dios las ama. Y segunda, que la iglesia como madre no la rechaza. Y ese fue el principio, porque era un odio a ellas mismas, un jaleo. Este libro a mí me ha ayudado mucho, porque entonces ella lo que hace es, perdónate. Y dice que estas personas dentro de su realidad han tenido unos cambios increíbles, unas conversiones impresionantes. Quiero que se lean el libro para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Y es que es así, el proceso es así. Porque si yo nunca me he podido explicar por qué hay tanta gente en la iglesia amargada, gente dura. Un cristiano no puede ser duro. Yo tengo mi moral, yo tengo mis principios, pero porque yo tengo una moral y unos principios no es para que yo esté juzgando a todo el mundo y con el martillo en la cabeza y dándole biblazos a la gente. Es que eso no. Y ustedes ven, y hay un ejemplo. Dicen que la Madre Teresa convertir al cristianismo, muy poquita gente. Pero es que ella no fue a convertir gente. Ella fue al encuentro del Cristo que vivía en esa gente. Y lo demás lo hace Dios. Pero muchos de nosotros tenemos un complejo mesiánico, que creemos que nosotros somos el Mesías. No, hermano, el Mesías es uno. Y Dios tiene una mano izquierda que uno no la va a entender. Pero para yo poder entrar en ese mundo que yo acabo de hablar hoy, usted tiene que ser el primero en sentirse redimido por Dios. Hay gente que tú dices, pero ¿qué le pasa? Que no se quiere. Y cuando uno no se quiere es horrible. Son gente que tú la dices, es como si se hubiera... ¿Usted sabe lo que es un erizo? Hay gente como si comiera todas las mañanas un erizo. Café con leche con erizo. Y tú sabes que, ¿cómo tú vas a hablarle a la gente de Jesucristo con esa cara de erizo? No, chico, háblale con una cara de camarón enchilado, pero no de erizo. Y hay gente que, y eso es, y no es Cristo, no es la iglesia, es uno.
Nadie me hace más daño que yo mismo. Y eso es, esto, para mí eso es lo que es la conversión. No acepta a Jesucristo. Sí, pero porque si yo acepté a Jesucristo yo vivo así. Búsquese un buen sacerdote, abra su corazón, no tengas miedo. Ay, no, porque yo, es que si yo le digo al Padre, ¿ustedes creen que ustedes nos van a decir a nosotros algo que nosotros no hemos oído? Por lo menos yo, 45 años. Yo he oído confesiones de gente que ha matado personas. ¿Qué más? Pero yo en un confesionario no estoy ahí para juzgar a nadie. Yo estoy ahí para absolver pecados, no para condenar a gente. Sí, para guiarlos, para ayudarlos. Y yo creo que esto, y lo que está pasando en la iglesia hoy y en el mundo, exige que la iglesia no cambie su doctrina, pero cambie su manera de predicar esa doctrina. Yo no tengo que cambiar el evangelio ni la doctrina católica, pero cuidado cómo me lo dices. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, que Dios te ampare, tú eres prostituta, yo te puedo decir, con todas las damas, caballeros me van a perdonar, pero te puedo decir, vamos a hablar, Isabelita, ¿por qué tú estás? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? O dice, déjate de putería que te vas a condenar. Es lo mismo, pero no es igual. Yo no estoy diciéndote que está bien, pero una cosa, y es que hemos hecho barbaridades. Total, que después entonces nos damos cuenta que el cura que te está diciendo eso está a lo mejor peor que tú. Eso es lo que está pasando. El que esté libre de pecado. Pero si es que lo más triste es que todo está aquí. Y dice la Escritura, me encanta, dice, empezaron a irse los más viejos. ¿Por qué? Porque mientras más viejo, más millaje. Y dice los que saben, estudian Escritura, que lo que estaba escribiendo en el piso eran los pecados de los que estaban allí. Por eso se fueron. Y eso lo ha cambiado. El que más critica es el que menos puede. Quedemos en paz.